La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. La novela policial se remonta al origen de los tiempos. La investigación de casos criminales se remonta al origen de los tiempos. De hecho, podríamos pensar que en el Génesis mismo, cuando Dios pregunta quién mordió la manzana, está desarrollando su propia divina investigación policial. A mediados del siglo XIX, Edgar Allan Poe concibe la figura del investigador, la desprende del marco de la novela policial y lo constituye en un personaje por derecho propio. El investigador, ya sea como narrador, ya sea como protagonista, organiza el relato y seguimos la historia. Se trata de un hecho criminal social, se trata de un hecho criminal individual y nos lleva hasta el fin de la historia. De eso, entre otras cosas, hablaremos hoy con María Inés Krimer y Pablo de Santos. María Inés, Pablo, los invitamos a Campo de Batalla para ver si podemos hilar fino respecto de una cuestión central del policial. No ya qué es el policial, qué cuenta el policial, sino cómo se construye la figura del investigador en la novela policial. Edipo descubre que él es el criminal, pero no ha investigado nada, simplemente se encuentra con una verdad. Hamlet es tal vez ya un investigador que se ocupa plenamente de cumplir el mandato de su padre y averiguar quién es aquel que lo asesinó. Luego, la figura del investigador se constituye como elemento autónomo del hecho criminal en sí. El investigador es en general un observador desinteresado e implicado económicamente o por curiosidad. No sé si con esto ya cerré la posibilidad del investigador dentro del género, pero me gustaría de todos modos ver que ustedes me rebatan o completen esto. A mí me interesa la figura del investigador como lector. Me parece que eso lo marcó muy bien Piglia y es un acierto pensarlo así. Si pensamos que, bueno, todos coinciden que el inicio del género están Los crímenes de la calle Morgue y el cuento empieza en una librería. Oiga, claro. Ahí se encuentra el investigador con el narrador y ahí empieza la pareja típica de hombres decididos a investigar. Ese es el inicio. Y me parece que esa es una marca que empieza en una librería que define la figura del investigador dentro de la literatura, dentro del género y dentro de la literatura. ¿Y vos qué? Sí, yo le agregaría lo que dice María Inés del detective como lector, la importancia del diálogo que tiene, por lo menos en los comienzos del inicio policial, ¿no? Los diálogos entre Dupin y el narrador de las historias de Poe, los diálogos entre Sherlock Holmes y el Dr. Watson, ¿no? Y esa idea que está desde el principio de que el que cuenta la historia no es el más inteligente, siempre es el segundo, ¿no? Ajá. Que me parece que también es como una lección literaria, ¿no? Es decir, siempre hay que contar una historia no desde el punto de vista del que sabe todo, sino del que acompaña al lector en su descubrimiento del mundo, ¿no? Bueno, pero en las historias de Sherlock Holmes hay alguien más interesante y más inteligente que el propio Sherlock, que es el criminal Moriarty, ¿no? Sí. Y el hermano de Sherlock Holmes, que también se supone que es el que es más inteligente. Más inteligente. Pero bueno, digamos, de la dupla, el que hace de la inteligencia un espectáculo es Sherlock Holmes, claro. Y el Dr. Watson es el espectador, ¿no? Es el que representa nos representa a los hombres comunes, en el sentido de alguien que no puede replicar esos razonamientos brillantes. Sí. Es una especie de pedagogía incesante e infinita. Para mí también hay una idea en el policial negro, en el policial norteamericano, el de Chandler, de mostrar un mundo, ¿no?
Es sobre todo esa voz narrativa lo que se nos impone y ese recorrido y ese mundo que nos muestra, ¿no? Sí. Sí, en Chandler está me parece que lo que importa es esa voz que relata una pérdida, la pérdida de un amigo o de un estado de cosas idílico o la imposibilidad de estar con una mujer. Sí, y a la vez la voz de Marlowe, él ya no es el más inteligente, ¿no? Es un hombre con sus dudas, con todo su... Sí. Es un hombre inteligente, pero no es un genio No de es la un deducción y sufre toda clase de percances. Sí, cada tanto lo noquean. Le pegan, digamos, comete errores, comete tonterías, ¿no? Y para mí el diálogo ahí está sustituido por el diálogo con el lector, ¿no? Él dice cosas que son como muy orales, muy de... No de alguien que escribe, sino de alguien que se las cuenta. Leía, hoy justo leía una frase que era, si un helado hubiera caído sobre esa mujer no se hubiera derretido, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de exageraciones que son geniales, ¿no? Y muy de la misoginia de Chandler, ¿no? y de su detective, ¿no? Y en sus propias novelas, ¿cómo aparecen estas cuestiones? Si pensamos en el lugar de la mujer dentro del género, tanto en el deductivo como en el género negro, es como muy poco alentador, ¿no? Porque en el caso de Poe, todas las víctimas son mujeres. En el Crímenes de la calle Morgue, Marie Roget, la mujer de la carta robada que no se da cuenta. O sea, siempre las mujeres tienen un papel medio como estúpido, que no se dan cuenta muy bien de las cosas. Y en el caso de Chandler, las asesinas en sus 7 novelas son mujeres. O sea, lo que marca también algo, digamos, un lugar de la mujer que no me convencía ni en uno ni en otro espacio. Sí. Entonces la idea, teniendo esas lecturas en la cabeza y volviendo a chequear que eran así, se me ocurrió esta idea de una detective judía y la verdad que fue una muy buena experiencia. Fue una trilogía que escribí para Quilina y sigue funcionando. Ya hace 8 años que salió el primer libro y todavía hay gente que me pregunta por Ruth. Ajá. Es una verdadera paisana de clase media. Es una paisana y la construcción vino a raíz de mis lecturas de Bashevis Singer, de quien soy devota. La verdad Por eso es un sacaste autor un libro que de La hija de Singer. Claro, me encanta, es un autor que me gusta, pero también Sholem Aleichem, o sea, tengo muchas lecturas de mi infancia y de mi tradición familiar vinculada con los autores que escribían en yiddish. ¿Qué rasgo de investigación le proporciona a Ruth el hecho de ser judía? Que se pregunta todo el tiempo por qué pasa lo que pasa. Es decir, lo que define, pienso yo, a la tradición judía es la pregunta continua. De hecho, siempre hay un chiste que una pregunta se contesta con otra pregunta, y la típica es nu. Esa es una interjección bastante conocida que implica cómo, por qué pasa lo que pasa. Y además, también, bueno, la construcción fue un poco por una estrategia de la dificultad, bueno, después del decálogo de Gamerro, de cómo crear un detective hoy día en la Argentina. Porque, que no sé lo del decálogo. Y después de los 70, él dice que ya es imposible el verosímil del detective, porque la policía pasa a ser la maldita policía. Entonces un detective investigador o vinculado con la policía o vinculado con las fuerzas de seguridad no sería creíble. Por esa inverosimilitud es tal vez que vos te fuiste a París en la época de la exposición internacional y tu detective es una especie de Watson en un concurso de detectives top. Bueno, sí, en el Enigma de París me resultaba atractiva la idea esta de la exposición universal y de que Argentina había mandado un gran pabellón. Y bueno, no sé cómo la vinculé con la idea de un congreso de detectives y que los grandes detectives intercambiaban las historias. Y me gustaba, más que hacer una novela con un caso policial, hacer como representar un mundo que es el mundo de la novela policial y que reflexiona un poco sobre eso, pero que a la vez es algo como que pertenece casi al género fantástico, porque es como otra realidad donde los detectives son personajes muy importantes y discuten de sus temas. Son como si fueran los caballeros de la mesa del rey Arturo, una cosa parecida. Y me gustaba la idea de hacer un libro que incluyera otras historias dentro de esas historias, como los detectives cuentan sus casos y
sus ideas sobre el enigma, pero las ilustran con casos policiales que empiezan y terminan, ¿no? Sí. Estaba muy entusiasmado. Cuando se me ocurrió la idea, la verdad que me entusiasmé y me puse a trabajar mucho y trabajaba todo el tiempo. Pero sí trabajé muchísimo la idea, los casos policiales, los cuentos esos que están adentro de la novela, ¿no? Sí. Y trabajé un poco, primero escribí la historia y después me informé, digamos, para no cometer ¿Hiciste errores. el plan, digamos? Sí, primero hice la idea con esas nociones que siempre vagas que uno tiene de la historia, que uno tiene siempre cosas medio brumosas, y después sí fui a investigar más para no cometer errores de fechas y todo ese tipo de cosas. ¿Y para ustedes qué importa en una novela policial? Digo, cuando se sientan a escribir, ¿cómo les aparece? ¿Cómo les aparece el investigador? ¿Qué líneas de acción les importa trabajar y cuáles no tomarían de ninguna manera? Bueno, para mí, por un lado, el secreto, ¿no? Que siempre es atractivo, ¿no? Yo creo que siempre hubo secretos en la literatura, pero cuando aparece el género policial lo pone en un lugar especial, ¿no? Y lo pone además en un lugar especial de importancia, pero además de la trama, ¿no? Lo pone al final. Sí. El secreto como cualquier cosa que sea. Como que hay una historia secreta, Sí. ¿no? Porque siempre, qué sé yo, pensemos en los policiales de Agatha Christie, hay una historia que llevó al crimen. Que esa historia empezó antes de que el detective hiciera su entrada, ¿no? Porque de alguna manera viene por algún amor escondido, por una herencia, por lo que fuera, un odio, pero siempre es anterior hasta al momento en que Poirot llega al momento, ¿no? Y al final queda descubierta esa historia. Tenemos la historia de la investigación, pero también la historia del crimen, que a lo mejor viene de años antes. En general la historia de la investigación es muy breve, ¿no? Siempre en las novelas de Agatha Christie está el viaje en tren, el viaje en barco, la temporada de los personajes en un hotel, en una casa de campo, digamos, no pasan muchos días. Es una especie de largo fin de semana, ¿no? Pero... Qué economía, ¿no? De producción. Sí, hay una cosa... Están como pensadas para la televisión y no para el cine, digamos. Sí, hay algo de eso. Además la escena donde todos se reúnen al final. Que hay uno de los primeros autores, ensayistas que habló sobre eso, que se llama Krakauer, que ya en los años 30 ya decía que el hall del Gran Hotel era la catedral de la novela policial, ¿no? Ahí estaba el detective, que era el sacerdote, que hacía su ceremonia, su misa. Que mirar a los que entran y buscar el criminal. Claro, que ahí exponía, daba su sermón, donde iba a revelar al criminal, pero en vez de representar a Dios, representaba a la razón, ¿no? Claro. A la ratio, escribe Krakauer, ¿no? Pero digamos, ya en los años 30 ya está esa idea de esa reunión de personajes donde el detective dice, bueno, en realidad el culpable es usted. Porque... Usted es el asesino. Sí. Pienso que otra diferencia fundamental del paso de la novela de enigma o deductiva al género negro está relacionada con el dinero. O sea, por lo general los detectives de la novela inglesa, la típica novela deductiva, son o aristócratas o gente que no tiene demasiados problemas de subsistencia económica y se dedican a investigar para restablecer justamente lo que señalaba Pablo, ese orden cerrado que fue alterado por una determinada circunstancia, un criminal, o en el caso, bueno, de un mono, en el caso de los crímenes de la calle Morgue, bueno, hay todo tipo de ingenio vinculado con qué es lo que altera ese orden. Sí. En el caso de la novela negra ya el detective es alguien que cobra un salario por su trabajo y eso creo que marca una diferencia fundamental para ir metiéndonos dentro de la problemática del capitalismo, que es en última instancia lo que se está discutiendo en la novela negra. Son los franceses los que dicen que las producciones norteamericanas tienen un valor que no es el de la pulpa, ¿no?
Digo, el cine francés descubre el western americano, la literatura francesa descubre el valor de los textos de 10 centavos el libro. Sí, a Jim Thompson lo descubrieron ellos, que estaba totalmente olvidado. La David serie Bowie Noir también. de Gallimard. Sí. Exacto. Y sí, el cine francés, y de hecho la literatura negra después se legitima a través de Francia, como suele suceder, ¿no? Bueno, Borges sin ir más lejos, ¿no? Tuvo que venir Roger Caillois porque... para decir acá hay un fíjense en este autor, exactamente. Porque Victorio Campo a Borges y a Bioy le decía: ustedes mamarrachos vengan, que viene Rabindranath Tagore con su túnica, tiene que venir a besarle la mano, ¿no? Eso es algo también particular, que digo, pensado en la literatura argentina, es como si el policial argentino tuviera que recibir también en algún momento, no ha llegado aún, el beneficio de una mirada extranjera. Puede suceder, o esperemos que se pueda imponer acá. Hay una tradición de lectura acá en la Argentina, que viene, creo, de los años 20, 30, cuando empezaron las primeras lecturas de Poe y de Conan Doyle o de Agatha Christie, y derivaron en folletines que circulaban, o sea, había un gran público lector en esos años. Estoy pensando también en el éxito que tuvo la colección del Séptimo Círculo de Borges y Bioy, que realmente hacían, e incluso tiradas en los años 60 de colegas que me han contado, de que se hacían tiradas de 10.000, 20.000, 30.000 ejemplares que se escribían muy rápidamente, la mayoría con seudónimos, y que además se pagaba como muchísimo dinero en ese momento por esas escrituras tan rápidas, pero que tenían una salida muy, muy atractiva para la masa del público lector. Dickens decía cómo capturar la atención del lector. Entonces contaba una anécdota, no sé ni dónde, la cita Nabokov en las lecciones de literatura europea. Dice que entra un carruaje en una venta, digamos, se abre la puerta, nosotros no vemos al personaje que baja, del que no sabemos nada, pero vemos que vuela una moneda y que la mano del chico que abre la puerta del carruaje se extiende para agarrarla. Entonces vemos el vuelo de la moneda, vemos el movimiento de la mano. No sabemos más nada que eso, pero la escena es inolvidable. ¿Cómo es para ustedes la investigación de la investigación? Digo, ¿cómo investigan como autores para dotar a sus investigadores de marcos verosímiles y referencias ciertas? Porque vos lo decís muy rápidamente, pero a mí me llamó muchísimo la atención. Me pareció que había un trabajo formidable de investigación y en vos yo lo que notaba era una especie de conocimiento anticipado, que tenía que ver con la experiencia de la vida. En mi último libro, Noxa, que es otro personaje y otro ámbito, transcurre en un pueblo fumigado. Claro. Y ahí sí concurrí a muchos congresos de médicos de pueblos fumigados donde escuché testimonios de personas afectadas por las fumigaciones, que hacía que una novela de Stephen King pareciera un cuento para chicos. Y también viajé a Córdoba, estuve en un pueblo, tomé nota, ¿no? Ahí hice como un trabajo de campo un poco más intenso, porque era algo que obviamente yo no tenía de un registro previo, y además es una problemática como muy actual, de alguna manera. Entonces ahí sí me tuve que mover, viajar, conocer, mandé cuestionarios, leí, me informé. Fue un trabajo casi de 2 años de estar metida en el tema, ya para después lanzarme a la escritura. ¿Es posible para el modelo de investigación policial clásica ocuparse de temas como este? Por ejemplo, vos que sos un cultor del policial clásico, ¿podrías tomar algo como esto? Que el investigador fuera un científico, por ejemplo. No, mis novelas son como bastante irreales, ¿no? En ese sentido me costaría pensarlo. Pero sí podría haber
un policial de estructura clásica, es decir, una serie de crímenes y finalmente la solución vinculado a... Hay una autora, P.D. James, inglesa, donde a veces es completamente clásica a mí me encanta, ¿no? Pero a veces plantea temas, digamos, de importancia social, ¿no? Sí. No todo es una herencia misteriosa, sino cosas mucho más cercanas, ¿no? Sí, se podría hacer perfectamente. En una policial clásica de estructura, de lógica deductiva y resolución final, vos como lector, ¿podés reconstruir todos los hilos y llegar a la certidumbre de que la propuesta del autor es correcta? A mí no me... Es decir, en una época se hacía mucho y había novelas inclusive que se preocupaban por dejar las pistas. Yo pienso que por un lado no es atractivo, es imposible, y es como ir a ver un mago y ver cómo hace los trucos, se pierde la gracia. Igual generalmente es imposible, me parece. En muchas novelas que uno haga todos esos razonamientos, no es como siempre se pretendió que era como una especie de crucigrama o algún juego de lógica que uno puede repetir la idea del creador del juego, pero no, me parece bastante improbable. O sea que la respuesta de Chandler, digamos, esto que citó María Inés, que Chandler dice que la resolución tiene que estar dada por un personaje secundario, es una cortesía para un lector menos entrenado en los juegos intelectuales que aquel que provenía de la lectura de la novela policial clásica. Tal vez tiene que ver con el acceso de nuevos componentes sociales a la lectura. Digamos que el policial negro recurre a sexo, violencia, crimen, corrupción, etcétera, etcétera, porque los atractivos ya no son solo los de la inteligencia, sino los de la confusa carnalidad y la confusa violencia de los cuerpos sometidos a distintas tensiones. Puede ser. Mempo Giardinelli tiene un libro que se llama El género negro, que es muy interesante porque él plantea que los detectives del género negro no son herederos de la tradición policial inglesas, sino que son herederos del western. Son los cowboys, y ese es el héroe solitario, que es una idea interesante. Es interesante. Él incluso, claro, cita, por ejemplo, el caso de Bret Harte, o no sé, el último Los Mohicanos, de Fenimore Cooper, me acuerdo. Y claro, eran héroes solitarios y justicieros que encajan perfectamente después en la figura del detective del género negro, en Marlowe, por ejemplo. Un hombre solitario, sin familia, que quiere restaurar una cierta justicia, o más bien llegar a la verdad de la resolución, porque en el género negro uno lo primero que se da cuenta es que no hay justicia y que tampoco hay ley, sino que hay una restauración o una puesta en evidencia de una cierta verdad que por lo general son los males del capitalismo. El ceviche de Doña Lili es una cosa de ensueño. No se me ocurre por el momento otra definición, porque no puedo compararlo con nada que haya probado en este mundo de la vigilia. Federico Levín es escritor y amante de la cocina, sobre todo la peruana. Publicó las novelas Historias Higiénicas, Igor y el poema Los Pacoquis. Hoy nos visita por Ceviche, uno de los libros de su saga del hambre, así la bautizó, que está compuesta por 3 novelas policiales con título culinario: Bolsillo de cerdo, La lengua estofada, que junto con Ceviche son protagonizadas por un detective muy particular, el Sapo Vizcarra, un gordo morfón y cervecero. Sin embargo, el ceviche era acercar la nariz malherida al plato y encontrar ese perfume, porque decirle olor es faltarle al respeto, un perfume de una ingeniería extraordinaria. Federico, tenés una obra vasta teniendo en cuenta tu juventud. Me quedé muy gratamente sorprendido con Ceviche porque no había en la literatura argentina, que me parezca a mí, salvo un chiste de Bustos Domecq, un cuento de 2 crónicas memorables, creo, donde un personaje en un policial alucina comida después de hacer dieta. Bueno, pero no había dentro de la literatura argentina, sin duda, un detective
gastrónomo. Y vos hiciste debutar esa particularidad en el género. ¿Cómo se te ocurrió un detective morfón? ¿O sibarita? Sí, es más morfón que sibarita, ¿no? Porque no comparte con algunos otros detectives que sí hay fuera de Argentina que les gusta el buen comer, ¿no? Claro. Le gusta el buen comer, le gusta comer bien, pero porque principalmente vorazmente necesita comer. Sí. Es un obeso, digamos, es un enfermo, no es, no es como un lujo que se da a un detective mientras piensa ¿no? y prende como quien prende la pipa. Es claro. Un tipo que está atravesado por esa necesidad medio bestial. Lo llaman el sapo y en vez de comer moscas y mosquitos, come ceviche. Se come todo. Se come todo, pero básicamente digo, su gran pasión es el ceviche. Y tiene épocas, ¿no? Acá donde lo encontramos en ceviche, que es su llegada al mundo de lo policial, accidental, está probando los peruanos de la zona, de su zona, que es donde él vive y donde no se mueve, que es el Abasto. Después hay unas novelas posteriores con el sapo, donde se empieza a mover hacia otras comunidades y conoce los platos rusos, el bolsillo de cerdo. Digamos que el ceviche es una época en su exploración de mente. Sí, lo que decía es esto, no es un disfrute burgués lo suyo con el comer, sino un tipo de locura. Morfar y bajar con cerveza. Y en ese accidente que es que él está buscando el ceviche perfecto, que en realidad eso ya de por sí es como una investigación, esa investigación de su hambre se ve atravesada por un crimen y él entonces inevitablemente cae en lo que sería la figura del detective policial. Estaba terminando el show cuando el capo de la banda, un tipo enorme que metía miedo, lleno de barba y rulos, un tipo al que le decían el rey y todo el mundo aclamaba como si fuera Elvis Presley, terminó de tocar una canción, una serie de ruidos más o menos coordinados que había compuesto para su hijo, se paró, intentó agradecer y cayó muerto. Una cosa muy rara y un detalle pintoresco para coronar la indigestión que me generaron. ¿Cómo se te ocurrió cruzar la comida con el policial? Luego, ¿cómo es que se te ocurrió hacer un relato no gauchesco? Porque la idea clásica sería un detective que va a los asados, comparte con el comisario del pueblo en la investigación. Y cada uno llega con su cuchillo. Exactamente. Bueno, me ocurrió, digamos, a mí me gusta mucho la cocina, la comida, comer. Yo efectivamente en esa época vivía en el Abasto, efectivamente comía regularmente en los restaurantes peruanos. Y cuando se me armó la posibilidad de ponerme a escribir policial, que no era algo que yo tuviera muy en mente. O sea, ¿fuiste contratado como si acá hubiera un mercado? Imagínate, es como una cosa medio fantasmal. ¿Querés escribir? Y bueno, como nunca nadie en la vida me había pedido que escribiera, siempre me lo había tenido que pedir yo mismo. Claro. Esa era una situación medio aterradora y al mismo tiempo fabulosa. O sea, te llamó Sasturain y te dijo, mirá, pibe, quiero que me escribas una novela policial para mi colección en negro absoluto. Sasturain y Ricardo Romero, que son también como una dupla de detectives de la literatura argentina. Sí. Pero sin embargo vos te las arreglaste para introducir el placer, el hedonismo literario dentro de una trama policial. Sí, lo cual un poco deriva de esa especie de negociación interna de que te pidan algo en lo que vos no estabas. A mí igual es un pedido que tiene que ver con mi forma de leer, digamos. Yo siempre leí mucho policial porque nunca leí desde lo académico, siempre leí como por lo que necesitaba en cada momento leer. ¿No sos un egresado de la Facultad de Filosofía y Letras? No la he pisado siquiera. ¿Puedo decir que la lógica del género arrastra la lectura más fácilmente que un texto donde el autor se complace en su prosa, digamos? Diría que hay días y días, y hay muchos días en los que uno necesita leer. Y hay días en que uno necesita leer policiales, y hay días que uno necesita leer otras cosas. Sí, bueno, uno puede pensar en Onetti, que era un sujeto atado a la lógica de su propio estilo y tenía pilas de policiales al lado de la cama. Una pipeta para chupar y un policial para leer. Agarraba con una mano, lo leía, lo tiraba con la otra. María Lebrero es un caso muy parecido. Una especie de adicto, casi como el sapo a la comida, a los policiales. Y bueno, yo leo mucho Lebrero, Chico Buarque, las novelas de Chico Buarque me gustan mucho y todas tienen un cruce entre ese humor medio Lelutier
Sí. Y esa inteligencia socarrona con siempre una trama Sí. de un hilado bastante policial, aunque no siempre haya crímenes. Estaba pensando, quería caer sobre la figura del investigador ahora. Bien, me puse a mí, ese interés mío, ese gusto mío por la gastronomía, Sí. en un cuerpo obeso. Porque también me daba la impresión que el goce gastronómico en un cuerpo más o menos saludable, un poco es eso, como un lujo, como evitar hacerlo pasar por una zona oscura que es propia también de los policiales. Sí, pero tu investigador es un gordo sin padecimiento, le gusta morfar y no tiene ningún Exacto. problema ni escrúpulo. En el comer, pero después se desplaza con mucha dificultad, le cuesta casi todo, digamos, Sí, casi sí, todo sí. lo que no es comer le cuesta. Entonces, bueno, empecé a jugar, a imaginarme cómo sería ese mismo placer, esa misma relación o una relación similar con la comida en un cuerpo muy distinto al mío, y ahí fue como, por Sí. vericuetos de lo que la escritura te va pidiendo, terminó naciendo El Sapo, Sí. que tiene una entidad bastante propia en el sentido de que ya la tercera novela de la saga un poco hacía lo que quería, ¿viste? Eso que dicen, que parece magia cuando lo dicen algunos autores, como un pensamiento mágico medio sonso, pero efectivamente adquirió un grado de construcción tal que Sí. ante cualquier conflicto que uno le tire, más o menos ya lo resuelve de cierta manera personal. Sí. ¿Y por qué interrumpiste la saga? Para pasar a otra cosa. Para pasar a otra cosa, y sí, la interrumpí con la posibilidad de que vuelva en algún momento. Yo me lo imagino, al Sí. sapo en el barrio coreano, por ejemplo, comiendo kimchi. Me lo imagino, ¿no? Sí, bueno, Crimen en el barrio chino. Sí, hay un montón de... Es como si fuera una especie de formato que acepta muchísimas posibilidades. La parte del cilantro, endemoniado pero no invasivo. A algunos se les va la mano con el cilantro, pero en Doña Lili tienen las manos de un cirujano. El cilantro, bien puesto, es infernal. Si alguien que no lo probó nunca me preguntara de qué se trata, le diría que es como un perejil que le vendió el alma al diablo. ¿Cómo te adentraste, vos como autor, en la investigación de los misterios, enigmas y maravillas de la zona peruana del Abasto? Fue un poco una investigación natural, es la investigación que yo hacía naturalmente por mi interés, digamos. En cuanto a lo gastronómico y a los tipos de personajes, sí. Sí. Y quedarse hasta tarde en el restaurante y seguir y quedarse tomando algo más. Y Pero sí. te juntabas con los locales, digamos. Sí, yo iba a comer y era mucho de ir a comer solo en esa época. Ahí a los boliches peruanos. Y me quedaba, y siempre, ahí tiene una forma de vincularse con la comida que muy, muy social. En el sentido de que si estás ahí, finalmente terminás comiendo. conociendo, charlando, como entendiendo cosas. ¿Te incluían? Sí. Y bueno, y después los elementos más puramente delictivos, bueno, los imaginé, supongo. ¿Sí? No son propios de una investigación. ¿Nadie te contó nada? Un sutil googleo. Y no, lo que tomé más es el tono y los modos de interacción y la relación también con el barrio, con el Abasto y con la ciudad. Cómo es ese espacio de cruce de comunidades, ¿no? Están los judíos ortodoxos, los peruanos, los orientales, y cómo se da esa especie de barrio internacional. Sí, es como una pequeña España antes de que a los reyes se les ocurra expulsar a los judíos y a los moros. Claro, digamos. claro, ¿no? Es un... O sea, es una zona antisenófoba. Antisenófoba, antisemita. Cuando se acabe por efecto de la especulación inmobiliaria esa diversidad, porque digamos, cuando el abasto sea demasiado caro para todos los inmigrantes y los pequeños dueños de restaurantes, etcétera, etcétera, ¿dónde te parece que se va a desplazar el abasto? La gente ¿A dónde hay de que ir a la- escribir, digamos? Claro. Sería a la boca. fauna, ¿a la boca? A la boca. Pero la boca Liniers. es... Ah, tal vez Liniers, ¿no? Que tiene el gran mercado de Buenos Aires actual, una ciudad que asesinó a sus mercados. De repente, por donde nadie lo esperaba, creció el verdadero mercado donde va cualquier persona que le guste cocinar
y comer y realmente quiere ir, o bueno, y el barrio chino, ¿no? Son los dos polos donde uno puede... Pero el barrio chino está caro. El barrio chino está caro y aparte está rodeado de Belgrano, lo cual lo hace ser como una isla de difícil acceso. Sí. Pero yo creo que a Liniers puede ser que se traslade la literatura, la próxima narrativa, gastronarrativa porteña. Yo trabajé durante varios años con Sdrech, que era otro era loco. terrible, Sdrech. Sí. Trabajamos juntos en la revista Radiolandia, estaba en el escritorio al lado mío. Era todo un personaje. Sí, sí, y él fascinado, ¿no? Fascinado, sí. También hay que tener una especie de carácter muy especial para estar, viste, con alguien que mató como si ahora como este muchacho Palacio a Barreda, viste, que mató toda la familia, que no es alguien que robó un banco, ¿no? No. Hay que tener cierto espíritu. Amor por el trabajo, claro. O Robledo Puch, o el otro caso, o Pucho, ¿no? Que Claro, también Pucho, contaba de... sí, también. Uno de los esquemas más atrapantes de la literatura policial es aquel que se desprende de El misterio del cuarto amarillo, donde hay un muerto, presuntamente asesinado, que está encerrado en un cuarto sin llave. Ese esquema ha generado infinidad de textos, pero hay un enigma, un misterio mucho más íntimo y conmovedor, que es aquel que uno enfrenta cuando se encuentra encerrado en la cárcel de su propio cuerpo. Ricardo Piglia vivió los últimos años de su vida encerrado en la cárcel de su cuerpo. Ya no podía moverse, ya no podía escribir, solo podía mover un ojo, y con ese ojo dictó letra por letra los casos del comisario Croce. No solo es su última obra, sino que de alguna manera condensa el recorrido de Piglia por el género policial. Piglia, que fue paradójicamente el gran cultor de la novela policial negra en Argentina, escribe en los casos del comisario Croce una serie de relatos de corte clásico de resolución de enigma, narrados como si el investigador policial, el comisario, fuera una especie de reunidor de historias ajenas, una especie de sultán Shahriar que escucha al mundo como Sherezade. En este libro, además, Piglia se permite una especie de lujo, que es el de resolver un caso policial con el propio Borges. De alguna manera, este libro es para Piglia el modo de vincularse con su autor favorito. Patricia Highsmith, ¿cómo entraría dentro de esto? Es una autora rarísima, realmente ¿no? tiene una variedad de novelas y tiene a este criminal que es Ripley, que al principio lo vamos viendo como con cierto horror y después lo vamos viendo cada vez con más simpatía. Al final terminamos como enamorados. Se convierte en un héroe absoluto finalmente y es un asesino despiadado, pero se va mejorando, realmente va mejorando de novela a novela y realmente es... Hay una novela que a mí me encanta de Patricia Highsmith, que no conozco otra novela que tenga tantos errores y disparates como esa novela. ¿Cuál? Una de las últimas, creo que la anteúltima, creo que se llama Ripley en peligro, tras los pasos del Ripley, es creo que la anteúltima de la serie, donde todo es disparatado y es una novela maravillosa, ¿no? Sobre... O sea, donde te librás de la superstición de la verosimilitud, tu investigador se convierte en un artista, digamos. Hay un momento, hay dos personajes que lo acosan a Ripley, sin ninguna causa, que son un matrimonio de norteamericanos. Lo vuelven loco. Él en un momento está mirando la casa de estos vecinos, ellos tienen un estanque y los dos se ahogan. Se cae la mujer o se cae el marido, qué sé yo, y Ripley mira cómo sus enemigos... Es la escena más disparatada de la novela policial, porque es él que se deshace de sus... Bueno, es muy Ripley, como cuando tira al amigo del bote, o sea, realmente es increíble la Highsmith, la potencia que tiene para hacernos amar un personaje detestable, ¿no? Pero acá se caen solos, no se sabe cómo. Sí, y él lo mira así como impávido, no hace nada para ningún ayudarlo, gesto, pero, claro, sí.
No, Bueno, es pero una autora muy interesante. La inverosimilitud no evita nada. Camus ganó el premio Nobel por una novela que empieza con alguien que porque el sol le molesta en los ojos asesina a otro, ¿no? No, porque muchas veces se piensa que el impacto de la novela, tanto deductiva como de género negro, tiene que ver con la historia que uno cuente. Yo estoy convencida que tiene que ver más con el tono narrativo. Rodolfo Walsh hizo la primera antología de cuentos policiales, ahí donde está Borges, hay un cuento de Borges y Bioy, de los de Gustos Domecq. Está el padre Castellani también ahí con un cuento, que en ese momento firmaba Jerónimo del Rey, que es una antología lindísima, y está también Manuel Peirú, ¿no? Sí. Realmente muy bien armada, y bueno, la hizo Walsh cuando era muy joven, ¿no? Debía tener 20 y pico, 30 años. Bueno, es muy interesante, digo, hablando de la figura de un investigador, porque Walsh es la figura del investigador trágico, porque Walsh pasa de la pasión por la novela policial a la investigación de los crímenes sociales, y luego de la investigación de los crímenes sociales decide que su investigador, su figura de investigador, tiene que ser parte de la resolución del conflicto argentino, y muere trágicamente, ¿no? Digo, toma partido y muere trágicamente, muere asesinado. Sí, él da la sensación de que de joven quería ser Borges, ¿no? Porque tiene todo, tiene la pasión por el relato policial, él hace una antología maravillosa que es la antología del cuento extraño, en 4 tomos, que es también, digamos, el una cuento obra fantástico. De hecho, él era traductor también de policiales, Sí. trabajaba en Hachette y hacía las traducciones de policiales, así arrancó. Sí. Y los cuentos de policiales están llenos de citas completamente exquisitas, de autores, así un poco la manera de Borges. Eso. Así que digamos, y bueno, después se fue como vos dijiste, al periodismo de investigación, y bueno, finalmente. Yo no sé, la verdad que no me acuerdo en qué texto, pero me acuerdo una frase, no sé si es el crimen de la pizzería, u Operación Masacre, o el caso Satanowski, no sé en cuál de los textos. Él dice concretamente que la justicia y el Estado, con todos sus poderes, no han logrado develar, como lo ha hecho él, solo con su movimiento intelectual y con su investigación, un crimen, digamos. Eso lo dice en ¿Quién mató a Rosendo? ¿En quién mató a Rosendo? Digamos, la teoría de Walsh es, el militante político es un investigador de la verdad, y mientras que el Estado argentino y los poderes del Estado son los encubridores de todos los crímenes. Sí. ¿No? Y eso es una figura muy distinta. Y muy potente. Muy ¿no? potente, y por supuesto invierte la ecuación respecto del policial clásico. Como al gentil espectador no le habrá pasado inadvertido, hoy hablamos de la literatura policial, del rol del investigador, de los crímenes sociales y los crímenes individuales, de la novela negra americana y del policial inglés de Enigma. En fin, hemos hecho un recorrido amplio. Por cierto, es bueno recordar que la literatura es, en cierto modo, un manual de perdedores donde se examinan parsimoniosamente los fracasos, y el éxito es la propia literatura. Ahora bien, si usted quiere ser un top y un winner, les recomiendo que vea Magistrales. Y el primer libro que edité, que fue para Norma, fue la biografía de Galimberti, que hicieron Larraqui y Caballero. No me acuerdo. Y durante el proceso, es bárbaro, sí, ¿no? sí. Y durante el proceso de investigación, Galimberti primero lo psicopateaba, después ponía una pistola sobre la mesa y le decía, si ponen tal cosa yo los voy a matar. Y después, cuando salió el libro, Galimberti entró en una librería y compró todas las existencias para regalar. O sea que había una cosa completamente paradojal.